Hola, muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso de C# desde cero con Visual Studio y Visual Studio Code. Bueno, pues en este vídeo vamos a estudiar qué son los arrays, arreglos, vectores o matrices. Se conoce con estos cuatro términos, incluso con alguno más, al mismo tipo de estructura. Vamos a ver qué son, cómo funcionan, para qué sirven y por qué tenemos que aprender a utilizar este tipo de estructuras. Antes de empezar, decirte que si acabas de incorporarte a este curso, en la descripción del vídeo tienes toda la información de todos los vídeos del curso, todos los vídeos que conforman este curso de programación con C# desde cero. Te voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace al primer vídeo para que no te pierdas nada. Mirad, hasta el momento nosotros hemos realizado operaciones de distinto tipo con distintos tipos de variables en la aplicación, pero siempre hemos siempre hemos estado utilizando variables simples. En algunos casos, en las aplicaciones necesitamos gestionar o manejar conjuntos grandes o no tan grandes de datos. En este caso estamos hablando de conjuntos de datos del mismo tipo. De tal manera que vamos a suponer que alguien nos dice, oye, quiero que manejes una cantidad de 10 números y calcules la suma. Bien, pues eso, por ejemplo, nos daría pie a utilizar, en este caso, un array o un arreglo de 10 elementos. Pero ¿cómo funciona esto? Mirad. Como os digo, hasta ahora hemos estado utilizando pues variables sencillas, donde por ejemplo le hemos dado un valor, el valor cero, y sobre estas variables hemos estado operando, ¿no? Pues hemos incrementado, decrementado, hemos realizado operaciones, sumas, restas, divisiones, multiplicaciones, lo que sea. Pero nosotros en este caso lo que vamos a necesitar es una estructura y vamos a suponer, vamos a imaginarnos que tenemos una estructura de este tipo, como si fuera una especie de cajonera o una especie de estantería con baldas o casillas, donde en cada casilla puede entrar un elemento, por ejemplo, de tipo entero. Eh, Podríamos suponer, por ejemplo, que aquí tenemos un valor 2, aquí un valor 5, un valor 8, un número 14, un número 0, un número 16. Bien, pues esto tendría un tamaño, un número de casillas determinado. Vamos a suponer de un tamaño de, de 10 casillas. Bien, bueno, pues esta estructura, esto se albergaría dentro de la memoria RAM de nuestro equipo en alguna posición. No vamos a entrar en, en detalles de arquitectura, pero a mí esta estructura, este vector o este array, me permitiría manejar o operar sobre estos valores de manera conjunta o de manera individual, de tal manera que yo pueda acceder a cada uno de estos elementos de manera individual. Mirad, para que este ejemplo sea un poquito más gráfico, vamos a proponer un ejercicio y va a ser el siguiente. En nuestra aplicación vamos a declarar un array de 10 elementos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 justos. Y en cada casilla, vamos a decirlo así, de esta estructura, vamos a insertar un número aleatorio entre 1 y 100. Y luego vamos a listar esos 100 números. Vamos a ver cómo se puede hacer esto. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer sería declarar nuestro array, nuestro arreglo, nuestro vector. ¿Y cómo lo haremos? Pues mirad, si nosotros declarábamos anteriormente una variable con esta palabra clave, con la palabra clave int, pues un arreglo, un vector o un array se declararía igual, pero con estos símbolos de corchete a continuación. Esa expresión definiría el tipo
que indica que lo que vamos a declarar es un array cuyos elementos son de tipo entero. A continuación, vamos a declarar el nombre de la estructura, de la variable. En este caso lo vamos a llamar números. Y vamos a emplear una palabra nueva que es new int de 10. Esto lo que quiere decir es que como es una estructura que es dinámica, vamos a declararlo así, luego posteriormente iremos viendo con más detalle estas nuevas palabras reservadas que implican, que significan, qué es lo que hacen cuando se ejecutan, etcétera, etcétera. Bien, ahora vamos a hacer un poco de acto de fe, vamos a decirlo así. Entonces, como digo, hemos declarado una variable números que es de tipo array, cuyos elementos son de tipo entero, y con esta expresión decimos que cree la estructura, como hemos indicado anteriormente, de tipo entero y con un tamaño de 10 elementos. Mirad, es muy importante que tengáis en cuenta que si esta estructura tiene 10 elementos, el índice va desde el número 0 al número 9. Es decir, para acceder a cada uno de los 10 elementos, comenzaríamos accediendo por el 0 y terminaríamos accediendo por el 9. No existiría un elemento con el índice 10, ¿de acuerdo? Vamos a inicializar ahora con valores aleatorios. Y aquí también vamos a aprender algo nuevo. Mirad, vamos a utilizar un bucle for. Luego vamos a ver que esta declaración de tamaño podemos mejorar y en cierta manera que la aplicación sea un poquito más elegante y un poco más mantenible. De momento lo vamos a dejar así. Bien, bueno, como digo, utilizamos un bucle for. No voy a explicar mucho porque bueno, esta estructura ya la hemos utilizado y ya sabemos cómo funciona. Y a continuación lo que voy a hacer es dar valor a cada uno de los elementos, de las casillas, vamos a decirlo así, de nuestro array. Pero para ello necesito declarar una variable R. Esto también es nuevo para vosotros. Y esto no es ni más ni menos que una clase de tipo random que define la generación de números aleatorios. Bien, esto es una variable R de tipo random, que lo que hacemos es también crearla de manera dinámica y nos va a permitir extraer números aleatorios. Bien, entonces yo haría aquí lo siguiente. R, que es nuestra estructura generadora de números aleatorios, r.next, que lo que hace es que me devuelve un número y le indico que el número tiene que ser mínimo un 1 y máximo un 100, es decir, me va a devolver un número aleatorio entre 1 y 100. Bueno, pues con esto lo que haríamos sería iterar 10 veces, de tal manera que en cada una de las iteraciones generaríamos un número y lo guardaríamos en la posición i. Hemos dicho que i, el primer índice es el índice 0 de nuestra estructura y el último índice es el 9, por lo que nosotros aquí utilizamos la condición en el for de que i tiene que ser menor que 10. Bien, esta estructura se utilizaría para generar esos números y guardarlos en nuestra estructura. Pero nosotros ahora lo que queremos hacer pues es listarlos o hallar la suma. Vamos a hacer ambas cosas. Mirad. Vamos a listar los números y calcular la suma
total. Y vamos a declarar una variable que sea suma total. Lo inicializamos a 0. Y haríamos lo siguiente. Console, writeLine, números de i, toString, tenemos que convertirlo a cadena. Con esto mostraríamos cada uno de los números y vamos a calcular la suma total, es igual a suma total más números de i. Mirad, fijaos que aquí en esta expresión de suma total utilizamos en la misma expresión dos veces el nombre de la variable. Esto es una construcción muy usual que, digamos, hace efecto acumulador. Y aquí lo que sucede es lo siguiente. Para hacer esta asignación de valor, lo que hace la aplicación es recupera el valor de suma total. Le suma el número que está almacenado en la posición i y el resultado de esta suma lo asigna a la variable suma total. Por eso esta construcción se llama efecto acumulador, porque lo que hace es ir añadiendo en cada pasada al valor de suma total el valor de números en la posición i. Bien, pues como hemos dicho, en este bucle no solamente mostramos cada uno de los índices, sino que vamos calculando la suma y finalmente lo único que nos quedaría sería la suma total de los números es suma total toString. Bien, repasemos rápidamente. Declaramos nuestro array de 10 elementos. Declaramos una variable r, que es la variable que va a generar los números aleatorios. Un bucle en el que vamos creando en cada una de las pasadas los números y los vamos guardando en el array. Inicializamos una variable para calcular la suma total y en un nuevo bucle vamos mostrando cada uno de los números aleatorios que hemos guardado previamente, a la vez que vamos calculando la suma total de todos los números. Una vez que hemos terminado y hemos salido del bucle, mostramos la suma total de todos los números que hemos introducido y hemos generado de manera aleatoria. Pulso F5 y vamos a comprobar si el resultado es el que esperábamos. Mirad, pues primer número 14, 72, 84, 78, 38, 26, hasta el último número y me dice que la suma total de los números es 528. Bueno, no va a hacer falta que lo sumemos. Está claro que la aplicación sabe sumar, no se va a haber equivocado. Damos por bueno el resultado. Bien, pues hasta aquí la explicación de cómo funcionan este tipo de estructuras. En el siguiente vídeo os voy a explicar un concepto nuevo, el concepto de constantes, y lo vamos a aplicar a este mismo ejercicio para que podamos comprobar de qué manera podemos mejorar nuestro código, hacerlo más legible y más mantenible. Así que te recomiendo que veas el siguiente vídeo.